Vamos a mirar si ya lo está grabando. Sí, ya empezó a grabar nuevamente. Entonces volvemos a la pizarra. Y voy a revisar, este era el 2.14. Si hay algún otro ejercicio de estos de valor absoluto por acá. Ah, no, vamos a los límites trigonométricos indeterminados. Más bien me los voy a traer para acá, para el PDF. Porque volvemos a una parte teórica. Y dice así, cálculo de límites trigonométricos indeterminados. Si trabajamos límites de funciones trigonométricas, el proceso de evaluación es similar al aplicado hasta este momento. Se evalúa directamente, es decir, sustitución directa, siempre y cuando no se indefina la función de interés en el valor de tendencia, o bien se simplifica el criterio de esta función por medio de la factorización, racionalización o aplicación de identidades trigonométricas básicas. Se deben de considerar algunos límites elementales tales como el límite cuando x va para 0 del sen de k por x entre x es igual a un k, con k constante. Límite cuando x va para 0, la tangente de k por x entre x es igual a un k, con k constante. Y límite cuando x va para 0 de 1 menos coseno de k por x entre x, que es lo mismo que el límite cuando x va para 0 de un k por x menos 1 entre x, es igual a 0 con k constante. Y aquí viene el primer ejercicio del cálculo del límite que se le presenta. Límite cuando x tiende a pi de secante de x entre sen cuadrado de x más 1. ¿Ok? Ah, si es que este es un cálculo de límite directo. ¿Lo hacemos en la pizarra o comprenden lo que está ocurriendo aquí en el PDF? Profe, yo prefiero en la pizarra, aunque sea uno o algo así. Ok. Sí, mejor en la pizarra. Ok, ya me los voy a llevar entonces para la pizarra. Vamos a buscar la pizarrilla. Vamos a ver esta parte. Voy a ponerle nuevo y ya me traigo ese ejercicio para acá. Para que ustedes lo vean. Ahí están viendo el ejercicio. Sí, profe. Sí. Ok, dice, calcule el límite que se le presenta, el límite cuando x tiende a pi, de secante de x entre sen cuadrado de x más 1. Entonces aquí lo que vamos a ver primero, a visualizar es la identidad trigonométrica fundamental, que secante es igual a 1 entre el coseno. Porque ese secante no lo vamos a encontrar en la calculadora de nosotros. En la calculadora solo tenemos seno, coseno y tangente. Entonces, teniendo presente esa igualdad, vamos a hacer el cálculo del límite cuando x va para pi de secante de x entre sen cuadrado de x más 1. Vamos a sustituir la secante por 1 entre coseno para poderla calcular con la calculadora, valga la redundancia. Entonces vamos a tener límite cuando x va para pi. Y aquí sería 1 entre el coseno
Y este sen cuadrado hay que visualizarlo así para la hora de ponerlo en la calculadora. Sería un sen de x al cuadrado más 1. Entonces aquí podemos hacer la sustitución ya de pi en la x. Y la calculadora tiene que estar en radianes para poder calcular esto. Coseno de pi entre sen de pi al cuadrado más 1. Vamos a mirar. Si no recuerdan cómo poner en radianes en la calculadora normal, en la grisilla es Shift Mode y le ponen el 4. Y ahí está ya en radianes. Entonces ahí vamos a poner la fracción, otra fracción que diga 1 entre coseno, y para poner pi es Shift y la tecla de 10 por 10 a la x que está abajo a la par del punto a la derecha. Ahí aparece el pi. Luego entre paréntesis sen y hacemos lo mismo, Shift pi. Cerramos paréntesis del sen, cerramos el otro paréntesis y le ponemos el cuadrado por fuera más el 1. Y el resultado dice que es menos 1. Entonces este es un cálculo directo con menos 1 como resultado del límite. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Ok. Profe, en la calculadora blanca. En la calculadora blanca, dame para buscar la calculadora blanca porque la que traje fue en la grisita. Vamos a ver. Lo primero que hay que revisar es que esta cosa esté en radianes. Entonces haces Shift menú. Le pones el 2, que es la unidad de ángulos, y le pones 2 nuevamente para radianes. Y ya después de ahí sería la fracción, otra fracción que diga 1, bajas, le pones coseno, para ponerle pi es igual, Shift, y la tecla que dice por 10 a la x, que está a la par de la coma, abajo, ahí aparece el pi. Y bajas, y entonces ahora abres un paréntesis, pones sin, porque el seno en la calculadora aparece como sin, está en inglés. Shift pi, cierras para poner el ángulo y vuelves a cerrar para poner el cuadrado más el 1 y le das el igual y exactamente da también menos 1. Así sería la... Ok, con gusto. Entonces voy a guardar este ejercicio, pero no recuerdo la página, la que está en página 15. Está vacilón. Entonces vamos a guardar este ejercicio. La solución, el ejemplo 2.15, página 15. Ok. Voy a traerme el ejercicio que sigue, es el 2.16. Y este ejercicio dice, calcule el límite que se le presenta, el límite cuando x va a bajar a 0, de sen cuadrado de x entre 1 menos coseno de x. Okay, así como está, yo no puedo hacerle nada porque ya tengo todo en términos de senos y cosenos. Sin embargo, yo puedo recordar de intro al cálculo que nosotros tenemos esta expresión, sen cuadrado de x más coseno cuadrado de x
es igual a 1. Esa es la identidad pitagórica fundamental en forma trigonométrica. Entonces aquí lo que hacemos es pasar a restar el coseno cuadrado, y entonces me queda que sen cuadrado de x lo puedo sustituir por 1 menos coseno al cuadrado de x. Entonces vean que voy a hacer este cambio, ¿verdad? Voy a cambiar el sen cuadrado de x por 1 menos coseno al cuadrado de x en el límite. Entonces aquí iríamos límite, cuando x va para 0, de sen cuadrado de x entre 1 menos coseno. Entonces haciendo ese cambio me quedaría el límite cuando x va para 0 de 1 menos coseno al cuadrado de x en el numerador, y en el denominador me queda 1 menos coseno de x. Vean que no puedo simplificar porque este coseno aquí está al cuadrado y aquí no. Entonces aquí lo que puedo visualizar es que voy a trabajar esto como una diferencia de cuadrados. Si lo trabajo como una diferencia de cuadrados, puedo factorizarlo como la tercera fórmula notable o la de la diferencia de cuadrados. Entonces sería 1 menos coseno por 1 más coseno. Entonces voy a hacer ese cambio aquí nuevamente en el numerador. Entonces me va a quedar límite cuando x va para 0 de 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x entre 1 menos coseno de x. Y aquí tengo derecho a simplificar el 1 menos coseno de x. Si yo lo simplifico, me va a quedar límite cuando x va para 0 de 1 más coseno de x. Ya puedo sustituir el valor 0. Entonces me queda límite cuando x va para 0 de 1 más coseno de 0. Podemos ponerlo en la calculadora. Ya sea en la blanca o en la gris, va a ser la misma cosa. Va a ser 1 más coseno de 0. Cerrando paréntesis del coseno, ese resultado dice que es el número 2. Entonces este límite dice que es 2. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Vamos a revisar a ver cuál otro ejercicio hay de estos acá. Ok, entonces aquí quedaría. Hay otro que es de factorizarlo. ¿Están visualizando el ejercicio? Sí, profe. Sí, ok. Entonces este ejercicio sale con la misma historia del pasado, con la sustitución del sen cuadrado de x. Entonces vamos a iniciar por ahí. Entonces voy a tener límite cuando x va para 0 de un 2 y sustituyo el sen cuadrado por 1 menos coseno al cuadrado entre el x por el coseno de x más 1. Esta es una diferencia de cuadrado, nuevamente, como en el ejercicio pasado. Entonces, límite cuando x va para 0 de 2 por 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. Todo eso entre
el x por el coseno de x más 1. Y entonces aquí estos dos simplifican. Entonces me queda el límite cuando x va para 0 de 2 por 1 menos coseno, todo entre x. Y esa forma que está ahí es, ¿cómo es que se llama? El punto 3, que está al puro inicio de los lineamientos. En el punto 3 dice que el límite cuando x va para 0 de 1 menos coseno de kx entre x, ese resultado dice que es 0. Tomando que lo que multiplica la x sea un número constante, ¿verdad? Que este k es una constante. Entonces, si yo me fijo, vea que aquí el x lo está multiplicando un número 1. Entonces, si yo separo el límite, sería el límite cuando x va para 0, para ver bien la fracción que voy a sustituir por el valor 0, sería 1 menos coseno de x entre x. Todo esto, como es para 0, es que el límite se está calculando en 0, exactamente igual a como dice el punto 3 ahí del inicio de la teoría. Es todo esto, como x va para 0, yo tengo derecho a sustituirlo por el valor numérico 0. Si yo hago eso, entonces vean que me queda por resultado 2 por 0. Y 2 por 0 es un gran 0. Entonces este límite está dando 0. ¿Me comprendieron por qué dio 0? Creo que lo podrías volver a repetir si no es mucha molestia. Ok. Este punto 3 es el que está al puro inicio de la parte teórica de esta parte trigonométrica. El punto 3 dice el límite cuando x va para 0 de 1 menos coseno de kx entre x es igual a 0 si k es una constante. Y entonces yo me fijo, vea que aquí tengo 1 menos coseno de x entre x. Si yo lo separo y saco el 2 para poder visualizar que tengo la forma 1 menos coseno de x entre x, que es el del punto 3, y aquí veo que, por ejemplo, lo que está multiplicando a la x, si es un k constante, es un 1 por x. Entonces se apega a lo que dice el valor del límite. Toda esa expresión 1 menos coseno de x entre x va a dar por resultado 0 cuando el límite que estoy evaluando es en 0, que es como el que dice acá. Entonces aquí va a quedar 0 por el número 2. 2 por 0 sería 0. Básicamente esa es la idea que se aplica en este ejercicio. Esta parte de acá, todo esto que estaba en el lineamiento al puro inicio de la parte teórica de trigonometría. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, con gusto. ¿Hay otra pregunta ahí de otro compañero? Profe, la parte de K es una constante, ¿eso qué significa como tal? Que tiene que estar multiplicado por un número. Si la x está multiplicada por otra función, ya no aplica ese límite. Ah, ok, tiene que ser, digamos, con un número solo como tal. Un número solo puede ser 1, puede ser menos 1, puede ser algo tan extraño como pi dividido entre e al cuadrado, o sea, que sea un número. Pero si no es un número, entonces ya no aplica ese resultado. Ah, ok, perfecto. ¿Ok? Gracias. Ok. Ok, entonces
Voy a llevarme el ejemplo 2.18. Ok. Voy a tratar de explicarle cómo está en el lineamiento, pero hay un toque ahí que uno se puede brincar. Dice, calcule el límite que se le presenta. El límite cuando x tiende a pi medios de sen de x menos sen cuadrado de x entre coseno de x. Entonces voy a empezar por factorizar un sen arriba en el numerador para ver qué me va a dar eso. Entonces el límite cuando x va para pi medios y factorizo un sen de x. Si yo hago sen de x entre sen de x, eso va a ser 1. Sen cuadrado entre sen, se simplifica un 1 del exponente 2, entonces me queda 1 menos sen de x. Todo entre el coseno. Y vean que así como está, no hay nada para simplificar. Entonces voy a racionalizar, por decirlo así, al factor 1 menos sen. ¿Con quién? Con 1 más sen. Para que me dé la tercera fórmula notable en el numerador. En el denominador no, en el denominador me está quedando, me está quedando el 1 más sen. Ese lo voy a tener que arrastrar ahí. Entonces si yo hago eso, estos dos juntos, estos dos paréntesis juntos, en el numerador me va a producir la tercera fórmula notable. Entonces vean qué bonito cómo va a quedar esto. Esto sería cuando x tiende a pi medios de sen de x. Y en el numerador tendríamos 1 al cuadrado, que es 1, menos sen cuadrado. Entre el coseno de x por 1 más sen de x. Y aquí hay que ver quién es 1 menos sen cuadrado. Recuerden la identidad pitagórica fundamental trigonométrica. Sen cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Si yo paso a restar el sen, entonces me queda que cos cuadrado es igual a 1 menos sen. Entonces yo voy a sustituir el 1 menos sen cuadrado por el coseno cuadrado en el numerador. Entonces este ya yo sé que lo voy a cambiar por un coseno cuadrado. Entonces haciéndole ese cambio me va a quedar límite cuando x va para pi medios de un sen de x por un coseno al cuadrado, y en el denominador tengo un coseno de x por 1 más sen de x. En este momento yo tengo derecho a simplificar el factor coseno en el denominador por un coseno del numerador, pero como aquí tengo cuadrado, entonces nada más simplifica uno y me queda un coseno arriba en el numerador. Entonces eso me va al límite cuando x tiende a pi medios de sen de x por coseno de x entre 1 más sen de x. En dado caso, yo puedo sustituir ya la x por el pi medios. Entonces aquí tendríamos sen de pi medios por un coseno de pi medios, todo entre 1 más sen de pi medios. Y eso lo ponemos en la calculadora, a ver qué nos da. Entonces me queda la fracción sin y fracción de pi medios por coseno, fracción, dígame. Igual con la calculadora en radianes. Sí, calculadora en radianes. Aquí estamos trabajando todo en radianes. Ok, gracias.
Ok, con gusto. Vamos a ver, sin pi medios por coseno de pi medios en el numerador. En el denominador es 1 más sin de pi medios, ok. Y eso da 0. La calculadora me da por resultado el número 0. Entonces este límite es 0. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Entonces vayamos a guardar este ejercicio. Voy a fijarme a ver si hay algún otro ejercicio. Ah, sí, el 2.19. Ok. Ya vi. ¿Están viendo el ejercicio 2.19? Correcto. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Dice, calcule el límite que se le presenta al límite cuando x tiende a pi de sen de x por secante al cuadrado de x entre tangente de x. Entonces aquí hay que recordar las identidades trigonométricas fundamentales de intro al cálculo, en donde la secante de x es igual a 1 entre coseno. Esa es la básica. Pero como la secante tiene un cuadrado, entonces aquí simplemente le pongo el cuadrado al coseno y ya la tengo en forma de coseno. ¿Estamos bien con ese cambio? Sí, profe. Sí. Sí, ok. La tangente es la trigonométrica fundamental dentro del cálculo, es seno entre coseno. Entonces vea que voy a hacer cambio en secante cuadrado y en tangente para ver para dónde se está yendo este límite. Entonces tendríamos límite cuando x va para pi de un sen de x por secante cuadrado, entonces sería 1 entre coseno al cuadrado. Todo entre la tangente, que sería un sen entre un coseno. Recuerden que debajo de toda expresión siempre hay un 1. Entonces eso me va a servir para poder multiplicar estas fracciones. Numerador con numerador y denominador con denominador. Haciendo esos productos que están ahí, entonces me queda límite cuando x va para pi de sen de x entre coseno al cuadrado, todo entre un sen de x entre coseno de x. Entonces aquí tengo derecho a hacer, como es una fracción doble, extremos por extremos y medios por medios para ver qué me queda en la fracción ya normal. Entonces me queda límite cuando x va para pi, coseno por sen, entonces sería sen por coseno. Y sen por coseno al cuadrado. Entonces sen por coseno al cuadrado. Uy, vean qué bonito. Si se simplifican cosas. Simplificaron los sen y un coseno del numerador mata a un coseno del denominador. Entonces me va a quedar límite cuando x va para pi. Como en el numerador no puede quedar nada, entonces le ponemos un 1. Y en el denominador me queda el coseno.
Si hago la sustitución de la x por el pi, entonces me quedaría 1 entre el coseno de pi. Recuerden la calculadora en radianes. Entonces vamos a ver qué nos da esa cosa. 1 entre el coseno y ponemos el pi. Y dice que da menos 1. Entonces este límite da menos 1. Y listo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a guardar este ejercicio. Vamos a ver cuál es el ejercicio que sigue. Ok. Este ejercicio me lo lleva a llevar porque ahí hay una parte que en intro al cálculo se les enuncia, pero casi nunca se utiliza en intro. Y se va a usar ya aquí. ¿Están visualizando el ejercicio 2.20? Sí, profe. Sí. Ok, dice, calcule el límite que se le presenta. Límite cuando x va para 0, de 1 menos sen de x más pi medios entre x. Si yo sustituyo el 0 por la x, me va a quedar 0 en el numerador y 0 en el denominador de un solo tiro. Forma indeterminada 0 sobre 0. Se debe de emplear esta identidad sen de alfa más beta igual al sen de alfa por coseno de beta más sen de beta por coseno de alfa. ¿Dónde lo vamos a usar? Entonces aquí es donde voy a hacerlo un momentito por aparte. Es en esta sección que está acá. En esa sección, si visualizamos sen de x más pi medios, sería sen, separando en dos fracciones, x medios más pi medios. En este momento, si ustedes notan con respecto a la fórmula, aquí voy a tener el sen del alfa más beta, donde mi alfa vale x medios y mi beta va a valer pi medios. Esta función, esta identidad, dice que me separa como un sen de alfa por el coseno de beta más el sen de beta por el coseno de alfa. Lo que hay que tener cuidado es quién es el alfa y quién es el beta. Entonces sería con cuidadito sen del x medios más el pi medios. Por comparación, mi alfa sería x medios y mi beta sería pi medios. Entonces sen de alfa, en este caso sería x medios por el coseno de beta, pero el beta aquí es pi medios, entonces coseno de pi medios más. Ahora sería sen de mi beta, pero beta era pi medios, entonces sen de pi medios y el coseno del alfa es x medios. Y resulta que coseno de pi medios y sen de pi medios yo los puedo calcular con la calcu, valga la redundancia. Entonces recuerden la calculadora en radianes, entonces veamos a ver qué es coseno de la fracción pi medios. Como valor numérico. Le damos el igual y dice que es un 0, entonces aquí voy a tener un sen de x medios por 0. Sen de pi medios, entonces sería así la fracción
y ponemos pi medios, y dice que es 1. 1 por coseno de x medios. Y entonces resulta que 0 por alguien es 0. Y 1 por alguien es el mismo alguien. Entonces 0 más ese alguien, este resultado es simplemente coseno de x medios. ¿Qué quiere decir esta parte de acá? Lo que quiere decir es esto. Que si yo me voy a hacer el límite entonces me voy a tener límite cuando x va para 0 de 1 menos el sen del x más pi medios entre x, y eso sería el límite cuando x va para 0 de 1 menos el sen del x medios más el pi medios, todo entre x. Pero esta expresión ya la calculamos acá, ese resultado da coseno de x medios. Entonces quedaría límite cuando x va para 0 de 1 menos coseno de el x medios entre x. Si ustedes notan, este límite es el tercero de lo que estaba al inicio de esta parte teórica. Ese tercero se lo voy a poner acá, límite cuando x va para 0 de 1 menos coseno de un kx entre x, ese resultado es 0. Tengo que tener cuidado. Aquí tengo un k que multiplica la x. Ese k se lo voy a visualizar acá para que vean que si está el k y no hay ningún problema. Límite cuando x va para 0 de 1 menos coseno, y aquí mi k es un medio que multiplica el x entre x. Como es una k que es un número, recuerden que lo que se pide es que la k sea constante, k constante, y ya lo cumplí. Entonces puedo sustituir de una vez el límite por 0, y ese resultado es 0. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Ok. Ok. Sí, profe. Profe, ¿podría existir ahí en esa última parte, no sé, que sea en la parte de abajo de la división, que sea 1 menos Ajá. x o algo así, y ahí ya cambiaría? O, Ah, digamos, sí cambia, pero yo puedo hacerle un toque para que se me parezca al límite S3. Pero todavía no estamos llegando a esa parte. Pero déjeme avanzar un poco ok. más Sí. en los ejemplos para poder ver uno así, en donde uno hace ese cambio y me funciona ya para la ley 3. ¿De acuerdo? Ok, ok. Ok, Profe, una consulta. dígame. ¿De dónde salió el 1 menos coseno de x medio? Ok, ya le digo. Déjeme guardarle un momentito el ejercicio. Usted me dice de dónde salió, de aquí para acá. Ajá. Ok. Y no, más bien del anterior, del que tenía 1 menos seno de x medios más pi medio. Es porque, es porque aquí por aparte yo Ujú. le puse a que era igual esta expresión, sen de x medio más pi medios, que era con esta identidad que hay que aplicarla acá, la suma de los ángulos para el sen de alfa más beta. Y Ujú. aquí en la sustitución, cuando calculamos el coseno de pi medios, eso era 0, y el sen de pi medios, eso es 1. Entonces 0 más alguien es este alguien.
y 1 por el alguien es el coseno de x medios. Entonces, cuando uno hace la separación aquí en el límite, ya se sabe de antemano, porque uno trabajó aquí por aparte la identidad, que ese resultado va a ser coseno de x medios. Lo que hay es una sustitución directa. Ok, listo. Por- Está bien, gracias, profe. Ok, con gusto. Además, voy a encerrar un poquito para que no me genere problemillas. Y el 3, moradito aquí también cerrado, para saber que cada una de ellas es una sustitución distinta, ¿verdad? Aquí es por la identidad de la suma de dos ángulos en el CEN, y este otro es por ya aplicación de la regla 3 para efectos de calcular directamente el límite. ¿Ok? Voy a ver el ejercicio 2.21 para llevármelo de una vez para la pizarra. Aquí este es. Ok. Voy a llevármelo para que lo vea. Este era el que estaba preguntando el compañero. Ya llegamos a este ejercicio. ¿Están viendo el ejercicio 2.21? Sí, profe. Ok, dice, calcule el límite que se le presenta. Límite cuando x va para 0 de 2 sen de 3x entre la tangente de 2x. En este caso se da la forma indeterminada 0 dividido entre 0, de modo que debemos de simplificar la función dada. Para esto vamos a considerar las propiedades elementales que estaban al inicio del lineamiento. Límite cuando x va para 0 de sen de kx entre x va a ser igual al k, con k constante, y el límite cuando tangente de kx entre x es igual a un k con k constante. Aquí es donde viene el toque. Y esto es donde uno tiene que imaginarse las cosas. Vean que aquí en ningún momento el sen ni la tangente están siendo divididas por ninguna x. ¿De acuerdo? Sin embargo, uno puede hacer la construcción de esa división. Límite cuando x va para 0 de 2 sen de 3x entre la tangente de 2x. Entonces, en el numerador yo puedo poner a multiplicar una x y a dividir una x sin que se pierda absolutamente nada. Entonces voy a tener límite cuando x va para 0 de 2 por un x por un sen de 3x, y al sen de 3x lo puedo poner a dividir por una x. Vea que como las x se están multiplicando y dividiendo, se simplifican y es como que si yo no hubiera hecho nada. Y en el denominador puedo hacer exactamente lo mismo. Pongo una x aquí a multiplicar y debajo de la tangente pongo una x a dividir. Y vea que es como que si no hubiera hecho nada en el denominador, porque la x se está multiplicando y está dividiendo al mismo tiempo. ¿Lo están visualizando? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, profe. Ok. Pero vean que a la vez estas x me están estorbando, entonces yo puedo simplificar la x de arriba con la x de abajo, la del numerador con la del denominador. Si yo hago eso, entonces me va a quedar límite cuando x va para 0 de 2 por el sen de 3x entre x, todo entre la tangente de 2x entre x. Ya ahí tengo las formas que yo necesito. Límite de sen de kx entre x y límite cuando x va para 0 tangente de kx entre x. ¿Estamos bien hasta ahí?
Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, de acuerdo con estas expresiones, bueno, este número 2 se va a mantener. Este límite va simplemente a ser el número 3, porque es lo que dice acá. Esta acá es el resultado del límite para el sen. Y esta acá va a ser el resultado del límite para la tan. Aquí la K de la tan es 2. Y vean qué bonito. Este número 2 simplifica con este número 2 y el resultado de ese límite es el número 3. Entonces me está dando 3. ¿Estamos bien hasta acá? Profe, resolver eso hubiera sido lo mismo, ¿verdad? O sea, hacer el 2 por 3, que sea 6 dividido entre 2 igual 3. Ah, sí, es lo mismo. Ah, ok. No hay ningún problema. ¿Estamos bien hasta aquí? Correcto, profe. Ok. Entonces voy a guardar ese ejercicio 2.21. Que voy a traerme el siguiente ejercicio. Uy, no. Viene un cambio de tema. Entonces voy a llevármelos para primero ver un poco la teoría. ¿Están viendo ahí el PDF? Sí, profe. Sí. Sí. Ok, este tema nuevo dice así. Cálculo de límites mediante el cambio de variable o la famosa sustitución. Dice, en algunas ocasiones el cálculo de límites de funciones resulta más sencillo mediante una sustitución adecuada, que permite obtener un límite en una nueva variable equivalente al original, el cual posibilita el uso de técnicas más simples para su cálculo. Por ejemplo, la ley del cambio de variable establece que límite cuando x va para a de f de g de x va a ser igual a límite, y aquí en donde lo que está adentro le vamos a decir que es el u, y hacemos el cambio por supuesto en el límite. Si x tiende a, u va a tender hacia el g de a, y entonces el límite nuevo va a ser cuando u tiende a g de a de f de u. Dice que es muy común emplear esta técnica en la simplificación de límites que presentan radicales con subradicales repetidos. Y entonces aquí viene el ejemplo 2.22. Me lo voy a llevar para efectos de desarrollarlo ahí en la pizarra para que ustedes vean en realidad cómo se desarrollan esos límites. No son nada fuera de este mundo, son algo muy, muy sencillos. Entonces voy a traerme el ejercicio para acá, 2.22. Entonces esto, por ejemplo, aquí tenemos algo muy curioso, dice, ejemplo 2.22, calcule el siguiente límite por medio del método de la sustitución. Límite cuando x va para 0 de 8 menos raíz cuadrada de 64 más x. Abajo tengo una raíz cúbica de 64 más x menos 4. Si yo me pusiera ahora sí a analizar al numerador y al denominador, como tenemos raíces de índices distintos, el proceso se me hace absolutamente largo. Entonces lo que voy a hacer en primera instancia es agarrar el índice de las raíces 3 y 2 y voy a sacar el mínimo como un múltiplo de ellos.
Entonces aquí saco mitad, saco tercera, de tal manera que el mínimo común múltiplo de los índices de las raíces 2 y 3 va a ser el producto de los factores 2 por 3, que es un 6. ¿Para qué sacamos ese mínimo común múltiplo? Como lo que está dentro de la raíz es exactamente lo mismo, entonces yo voy a decir u igual a 64 más x. Para evitar el problema de los índices de las raíces distintos, al u le voy a poner exactamente el exponente del mínimo común múltiplo de los dos índices de las raíces. Es decir, voy a decir en vez de u, voy a decir u a la 6. Entonces, u a la 6 va a ser 64 más x. Pero el límite está en términos de un x cuando va para 0. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente preguntarme, si la x va para 0, ¿para dónde se está yendo entonces el u a la 6? Sustituyendo la x por 0 me quedaría 64 más 0. Quiere decir que el u se está yendo para la raíz sexta de 64. La raíz sexta de 64 es 2. Entonces el u se está yendo para 2. Teniendo presente eso, entonces ya puedo hacer las sustituciones. El nuevo límite sería el límite cuando u tiende a 2, porque aquí lo calculamos, de 8 menos la raíz cuadrada, pero ya no es 64 más x, sino que va a ser u a la 6, entre raíz cúbica de un u a la 6 menos 4. Y entonces vean que el número 6 queda facilísimo de dividir por el 2 del índice de la raíz, y el número 6 va a quedar también facilísimo de dividir por el número 3 del índice de la raíz. Si yo hago esas divisiones, entonces vean que me va a quedar límite cuando u tiende a 2 de un 8, 6 dividido por 2 son 3. Y 6 dividido por 3 son 2. Entonces en el numerador tengo una diferencia de cubos. Se los voy a expresar acá para que lo vean. U tiende a 2 de un 2 a la 3. La raíz cúbica de 8 son 2. Menos un u a la 3. Y aquí abajo tengo una diferencia de cuadrados. Un u al cuadrado menos 2 al cuadrado, porque la raíz cuadrada de 4 son 2. Si yo aplico la factorización por fórmula notable, tanto en el numerador como en el denominador, entonces en el numerador voy a tener 2 menos u por un 2 a la 2 más un 2 por el u más un u a la 2. Esa es la factorización de la diferencia de cubos. Y la factorización por diferencia de cuadrados sería un u menos 2 por un u más 2. Y es donde viene la pregunta del $1.000.000. ¿Cuál es la diferencia entre este factor 2 menos 1 y este factor u menos 2 del denominador? El signo. El signo nuevamente. Entonces sería límite cuando u tiende a 2 de menos un u menos 2. Pues bueno, 2 a la 2 son 4. 2 por u son 2u. Y el u cuadrado. Y en el denominador tengo el u menos 2 por el u más 2. Y aquí tengo derecho a simplificar esos dos factores, que ahora sí son exactamente iguales. Y me queda límite cuando u tiende a 2 de menos 4 más 2u más u cuadrado entre el u más 2. Y yo sustituyo la u por el número 2, entonces me va a quedar menos
4 más 2 por el 2 más 2 a la 2 entre un 2 más 2. Si yo hago eso en la calculadora, vamos a ver cuánto nos da toda esa fracción sota. Entonces sería menos paréntesis, tendríamos 4 más un 2 por 2 más un 2 a la 2. En el numerador cerramos paréntesis y en el denominador tengo un 2 más 2. Dice que el resultado es menos 3. Entonces este límite era menos 3. Para contar. ¿Estamos bien hasta acá con este ejemplo? Sí, profe, todo bien. Ok. Para traerme el que sigue de estos de sustitución. ¿Están viendo el ejercicio? Sí, profe, 2.23. El 2.23, sí. ¿Sí, Gaba? Sí, que ya está el ejercicio. Ok. Dice, calcule el siguiente límite por medio del método de la sustitución. Límite cuando x va para 2. Pero vea que ahora arriba tengo nada más un x menos 2. Y en el denominador tengo un raíz cuadrada de x menos 1 más 2 raíz cuadrada de más 2 raíz cuarta de x menos 1 menos 3. Entonces dentro de las raíces ya yo sé que voy a tener que hacer mi u. Aquí estos van a ser mi u. Y estoy con raíces de índices distintos. Entonces voy a un momentito a calcular el mínimo común múltiplo del índice 2 y del índice 4. Entonces 2 y 4 tienen mitad. Vuelven a tener mitad. De tal manera que el mínimo común múltiplo de los números 2 y 4 es el producto de la columna de factores. 2 por 2, 4. Y entonces ya yo sé que tengo que u, en primera instancia, era el x menos 1, pero para evitar el problema de las raíces de índices distintos, le voy a poner a ese u simplemente la potencia 4. Y voy a hacer el cambio. Si x va para 2, entonces u a la 4, sustituyendo la x por el número 2, me daría a 2 menos 1. U a la 4, 2 menos 1 son 1. Y la raíz cuarta de 1 sigue siendo 1. Entonces el límite tendría para 1. Ok. Entonces voy a hacer los cambios en el denominador y en el valor del límite. Límite cuando u tiende a 1. Y en el denominador tengo la raíz cuadrada de un u a la 4 más 2 raíz cuarta de un u a la 4 menos 3. Pero tengo un gran problema. Yo hice la sustitución sobre un x menos 1, no sobre un x menos 2. Entonces tengo que visualizar quién es ese x menos 2 en términos de u. Entonces lo voy a visualizar aquí un momentito por aparte. Voy a ponerlo de este color rojillo. Yo sé que aquí tengo x menos 2. Si yo separo este 2 en un menos 1 y menos 1, voy a tener x menos 1, menos 1.
menos 1 son menos 2. Resulta entonces que el x menos 1, yo eso lo estaba sustituyendo por un u a la 4. Entonces yo puedo decir perfectamente que aquí entonces esto va a ser un u a la 4 menos 1. ¿Lo vieron esa sustitución? Sí. ¿Lo puede Sí. repetir, profe? Ok. El problema está en que la U que estoy planteando originalmente está sobre x menos 1, no sobre x menos 2. Por eso yo no la puedo sustituir de primera instancia como un u a la 4 directamente. Entonces lo que tengo que ver es quién es este x menos 2 en términos del x menos 1. Entonces ese menos 2 yo lo puedo separar en un menos 1 y un menos 1. Menos 1 son menos 2. Si yo hago eso, entonces ahora sí, el x menos 1 yo lo estaba sustituyendo por un u a la 4. Véalo aquí donde está la sustitución con las potencias. Entonces aquí quedaría un u a la 4 menos 1 en vez del x menos 2. Ahora sí lo lograste visualizar. Sí, ahora sí, profe. Gracias. Sí, ok. Entonces aquí tendríamos un u a la 4 menos 1. Ok, ya ahora sí tengo todo en términos de u. Ya puedo trabajar el límite. Vamos a ver para dónde va este límite. Sería el límite cuando u tiende a 1 del u a la 4 menos 1 en el numerador. Y en el denominador, bueno, 4 dividido entre 2 son 2. Más 4 dividido entre 4 es 1. Y el menos 3. Entonces a fuerza voy a tener que factorizar tanto al numerador como al denominador. A ver qué pasa con esas factorizaciones. Entonces me quedaría límite cuando u tiende a 1. Arriba tengo diferencia de cuadrados. Entonces tendría un u al cuadrado. 2 por 2 son 4. No hay ningún problema. Y un 1 al cuadrado para ver tercera fórmula notable en primera instancia. Y esta de aquí abajo sería con modo 5.3 en la gris, y en la blanca sería con menú. Habría que bajar 2 veces para que me salga la ecuación. Le damos el igual ahí, ponemos que es la polinomial, la 2. Vamos a seleccionar el grado, que es 2. Y nuevamente tenemos el A, que es 1. El B, que es 2. Y el C, que es menos 3. Y dice que una solución es 1. Entonces sería un menos 1. Y la otra solución es menos 3. Entonces factoriza como un U más 3. Ok, entonces ya aquí tengo al denominador factorizado. Al numerador no lo he factorizado, entonces factoricémoslo. Entonces límite cuando u tiende a 1. Y en el numerador tengo un u cuadrado menos 1 por un u cuadrado más 1. Todo dividido por un u menos 1 por un u más 3. Casi estos dos factores son iguales. La diferencia es la potencia del u. Entonces quiere decir que tengo que volverlo a factorizar como una diferencia de cuadrados. Entonces factorizándolo así me quedaría límite cuando u tiende a 1 y tendríamos un u menos 1 por un u más 1 por el u cuadrado más 1, que no lo puedo factorizar, pues no existe la suma de cuadrados en los reales. 1 menos 1 y un u más 3. Ya en este momento, entonces estos dos factores sí los puedo simplificar. Puedo simplificar el u menos 1 y voy a hacer el cálculo del límite exactamente con la expresión u más 1 por u cuadrado más 1 entre el u más 3. Sustituyendo la u por el número 1 me quedaría 1 más 1 por 1 al cuadrado más 1 entre 1 más 3. Poniendo todo eso en la calculadora, hay que salir del modo cuadrático, entonces en la blanca sería menú 1. Ya hoy sale 1 y en la gris sería modo de 1 también. Entonces
pongo la fracción de 1 más 1, paréntesis, en el numerador por un 1 al cuadrado, más 1, cerramos paréntesis, bajamos y 1 más 3 en el denominador, le damos el igual, y dice que ese resultado es el número 1. Entonces vean qué bonito, este límite me da 1. Y listo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ok. Voy a guardar el ejercicio. Voy a revisar a ver si queda un otro ejercicio de estos. 2.23. Ajá, el 2.24. ¿Están viendo el ejercicio 2.24? Sí, profe. Sí, Sí. ok. Ok. Sí. Ok, dice aquí, calcule el siguiente límite por medio del método de la sustitución. Límite cuando x va para 2 de la raíz cúbica de menos 1 más x menos 1 entre la raíz cuarta de x menos 1 menos 1. Este de aquí del numerador, esta raíz, está como que un poquito mal acomodada, entonces la voy a acomodar. Me quedaría el límite cuando x va para 2, la raíz cúbica de x menos 1 menos 1 entre la raíz cuarta de x menos 1 menos 1. Ya en este momento, ya ahora sí puedo visualizar bien que quién va a ser mu. Mu va a ser el x menos 1. Pero como los índices de las raíces son distintos, voy a tener que utilizar como potencia el mínimo como múltiplo de esos índices. Entonces tenemos mitad, pues vamos a tener mitad, y tenemos tercera. De tal manera que el mínimo común múltiplo de los índices de las raíces, 3 y 4, es el producto de la columna de factores. 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4 por 3 son 12. Entonces mu original, el que primero planteé, era igual al x menos 1. Pero como los índices de las raíces son distintos, voy a ponerle simplemente el mínimo común múltiplo como exponente a ese u para no tener ningún problema. Y entonces me hago la pregunta. Si la x va para 2, ¿para dónde se estará yendo el u a la 12? El u a la 12 se va a estar yendo sustituyendo aquí la x por 2 a un 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Quiere decir que mu era el número 1. Ah, qué bonito. Ahora sí. Entonces este límite, haciendo la sustitución, mu va para 1. Raíz cúbica, el u a la 12. Menos el 1. Raíz cuarta de u a la 12 menos el 1. Entonces me quedaría límite cuando u tiende a 1. 12 entre 3 son 4. 12 entre 4 son 3. Uy, vean qué bonito. U a la 4 menos 1, u a la 3 menos 1. Aquí va por diferencia de cuadrados y aquí por diferencia de cubos. Entonces límite cuando u tiende a 1. Ya sabemos que esta me va a factorizar como u menos 1, como un u más 1, por un u cuadrado más 1. Ya hemos hecho eso en los ejemplos anteriores, principalmente en la anterior.
igual a 3 menos 1, que es la diferencia de cubos, me va a factorizar como un u menos 1 por un u cuadrado más u más 1. De tal manera que el u menos 1 es el factor problema y es el que simplifica. Y el cálculo del límite simplemente se va a realizar sobre los factores que no tenían el 1 restando. Sería u más 1, u cuadrado más 1. Y en el denominador tengo u cuadrado más u más 1. Haciendo la sustitución por el del u por el 1 me quedaría 1 más 1 por 1 al cuadrado más 1 entre un 1 cuadrado más 1 más 1. Si hacemos eso en la cálculo para no perder valores, sería 1 más 1 por 1 al cuadrado más 1 en el denominador 1 al cuadrado más 1 más 1, 4 tercios. ¡Qué vacilón! Da una fracción, 4 tercios. Y para de contar. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok. Voy a revisar el ejercicio siguiente. Como faltan 2 minutos para las 9, si es muy largo, con ese abrimos la próxima clase. Uno, ya terminamos tema. El tema que sigue, hay una práctica complementaria. Es bastante extensilla. Se las voy a proyectar para que vean cuál es la práctica complementaria. Aquí está. Ve que en esta práctica complementaria está el cálculo de límites. Ya aquí todo es válido, sustitución directa, por sustitución, por trigonométricas. Está también cálculo de límites a través de una gráfica. Ahí están las respuestas. Aquí también está esta otra gráfica con sus respectivas respuestas. Esta otra gráfica también con sus respectivas respuestas. Esta también. Aquí está ya el cálculo de límites por límites laterales, izquierdo y el derecho. Y vean que aquí sí nos están preguntando directamente para poder evaluar esos límites laterales. Aquí también estos límites a partir de esta función definida a trozos. El cálculo de parámetros, parámetro U, para que esos límites existan. Está estos otros también de parámetros. Están estos cálculos de límites que son de los que hemos estado realizando, ya sea factorizando, racionalizando, utilizando una sustitución apropiada o una trigonométrica. Y caeríamos en el próximo tema, límites infinitos y límites al infinito. Pero esa clase la voy a iniciar de hoy en 8. Porque este tema es muy bonito, pero es bastante pesado como para cerrar una clase tan extensa como la de hoy. Y voy a parar la grabación para que no se me vaya a perder.